Y vamos a tener un nuevo invitado, Silvina, para hablar de economía. Exactamente. Pues saludamos y agradecemos a David Miazo, que está esta noche aquí con nosotros, para conversar sobre algunos apuntes que nos dejó Leandro Dario recién, pero para tener una lectura más abarcativa de lo que implica este triunfo en las PASO de Javier Milei, un hombre que viene con una propuesta rupturista, distinta, un economista que ha captado la atención de todo el electorado. ¿Qué significa esto desde el punto de vista económico según tu análisis? Yo creo que hay dos tendencias que vamos a ver cuál prevalece en el corto y en el mediano plazo. La primera, el hecho de que cerca del 60 y pico % del electorado haya estado entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, dos propuestas, podemos decir, más pro mercado, más derecha, si queremos, de alguna perspectiva. Entonces, eso en términos de mercado es algo positivo, manda una señal muy clara de algunos temores que hubo alguna vez de ir hacia Venezuela, cosas por el estilo, marca una decisión del electorado muy clara en contra de ese sentido. Sin embargo, y más allá de esto, que por supuesto es una lectura muy interesante para seguir, no es lo mismo dolarizar la economía en la propuesta de Milei que mantener el peso con una liberación del cepo, que veremos cómo se hace, que es lo que propone la candidata Patricia Bullrich, ¿no? Dos tendencias, te decía. Una esa, ¿no? Claro. Y la otra es la incertidumbre, que en parte tiene que ver con lo que estás mencionando. La incertidumbre viene por dos lados principalmente. Primero, dividido en 3 tercios, que deja una gran incógnita hacia octubre y hacia noviembre, ¿no? Cuando antes teníamos otra perspectiva. Entonces, incertidumbre por esta división en 3 tercios e incertidumbre por Milei, por sus equipos, por su eventual capacidad de poder gestionar y llevar adelante una propuesta tan importante como la dolarización. Entonces, esas son las dos cosas que vamos a ver que van a estar tironeando en decir, bueno, mañana bajan los bonos, sube el dólar, Sí, bueno, es que o el otro lado. Hay una incertidumbre inmediata. Digo, esto es un planteo que se consolida de cara a octubre. Veremos cómo se manifiestan las campañas, pero creo que todos nosotros tenemos una incertidumbre muy, muy concreta con mañana van a abrir los mercados, van a operar, cuál es el juego que van a tener los grandes jugadores en la City, se levantó algún teléfono, hasta dónde se va a llegar. Lo que recién nos decía Leandro, ¿no? Hoy las cotizaciones cripto, fíjate hasta dónde están y si el gobierno va a parar la pelota, si puede hacerlo. Bien, empiezo por el último. La verdad es que el gobierno y el Ministerio de Economía quedan en una posición más debilitada de la que ya tenían, sin reservas, con deudas para pagar inminentes, con la situación socioeconómica, queda aún en una situación más débil, con un Ministro de Economía que salió tercero, candidato, con menos poder, menos capacidad. Entonces, ahí va a estar la gran incógnita de cómo va a poder intentar responder el gobierno. Entonces, en este sentido, una de las cosas que yo esperaría es que toda esta intervención que veníamos viendo sobre el MEP se frene, porque ya quedan muy pocas herramientas y prácticamente es innecesario en términos políticos. Entonces, lo primero que esperaría es que el dólar mañana reaccione, sobre todo el MEP, donde el gobierno salga de la intervención. Y esto plantea una situación muy compleja de cara a octubre para el oficialismo, porque si la economía continúa deteriorándose con un dólar más alto, con más inflación, claramente esta posición que vimos, estos resultados, van a ser un poco más complicados. ¿Cómo crees que va a ser la lectura de estos resultados en Washington, puntualmente en el Fondo Monetario Internacional, con un candidato más votado que seguramente en los próximos días va a dar alguna definición sobre el programa que tiene Argentina en el Fondo Monetario Internacional, y teniendo en cuenta que el jueves se reúne el directorio del fondo a ver si aprueba el acuerdo con Argentina y gira 7.500 millones de dólares? ¿Cómo te parece lo van a ver en Washington? De nuevo, más debilitado, ¿no? Con el principal negociador con menos fuerza de la que tenía antes. Sin embargo, esto todavía le genera más incentivos al fondo a seguir dándole cuerda para negociar con quien llegue después. Creo que esa también es la situación. Yo no esperaría que a 3 meses de un cambio de gobierno el fondo se ponga muy firme y genere un default de Argentina en esta situación. Creo que de los dos lados hay un incentivo bien claro a llegar a algún tipo de acuerdo más fuerte, más laxo, pero que básicamente compre un poco de tiempo. ¿Qué pasa si Milei dice, como dijo Alberto Fernández hace 4 años, no giren más dinero a este gobierno?
La verdad es que no sé qué pasaría, pero dudo que el fondo quiera estar en esa situación hoy. Porque además no estaría girando más dinero del comprometido inicialmente, sino cumpliendo los desembolsos base que, recordemos, para tener en cuenta, lo que gira el fondo es para pagarle al fondo. No es que se giran de ninguna manera dinero líquido que puede servir para intervenir en el mercado o cualquier tipo de cosa, sino gira lo mismo que se usa para pagar, que justamente en este último pago no había girado, entonces hubo que recurrir al swap, etcétera. Veíamos el mapa de la Argentina teñida del color de Milei, pero esto no habla de los gobiernos provinciales. En un país federal, con un Congreso que no va a estar en manos de Milei porque no le darían los números, es difícil imaginar intentar hacer grandes transformaciones desde la Casa Rosada sin el acuerdo de los gobernadores y del Congreso. ¿Cómo te imaginas ese escenario? Bueno, esa era una de las cuestiones que te decía de la incertidumbre, ¿no? De un potencial Milei presidente, con qué base electoral, con qué alianzas, la capacidad que va a poder tener de llevar efectivamente muchas de las transformaciones estructurales que propone. Por eso esa incertidumbre de estos 3/3, de la posibilidad de la gobernabilidad de un potencial Milei presidente, es alguna de las cosas que van a estar generando esta incertidumbre que probablemente haga en el corto plazo impulsar el dólar, genere algún daño al precio de las acciones de los bonos, pero, de nuevo, remarcar la tendencia de mediano plazo. Un electorado que vio el fracaso de este modelo y viró. Por bronca, después los politólogos harán su análisis. Pero esa tendencia de mediano plazo termina siendo muy positiva en términos de el análisis de mercado, de empresas. Se ve una coincidencia a, bueno, dejar el sector privado funcionar. Entonces creo que eso también va a estar jugando, pero más en un mediano plazo. Probablemente en esta primera semana prime ese riesgo, ese mayor riesgo, ese mayor miedo por la incertidumbre. Muchas gracias, Javier, por haber venido. Un gusto.